Un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos definiendo los términos evangelistis en griego, esto venía todo del griego, significaba evangelistis, mensajero de lo bueno. El otro término que estuvimos viendo es evangelion. En el Nuevo Testamento también se traduce como evangelio al castellano, denota las buenas nuevas del reino de Dios, que consiste en el reino de Jesucristo en el corazón de todos los creyentes, donde la voluntad de Jesucristo se respeta, se obedece, y todos los creyentes quedan bajo la subordinación de la autoridad de Cristo. Es a través de la salvación de Cristo. Esta debe ser recibida por medio de la fe, sobre la base de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Estos son los elementos que contiene el Evangelio. El Evangelio es eminentemente cristocéntrico, porque todo está centrado en la persona de Jesucristo. Todo se centra, el mensaje central del Evangelio es Cristo Jesús. Si alguna predicación escapa a la cristocentralidad de Jesucristo, inmediatamente nosotros tenemos cierta sospecha de que ya no se está predicando el Evangelio, sino cualquier otra cosa, porque el Evangelio debe girar en base a estos contenidos. La fe en Cristo aceptado personalmente, la muerte, la resurrección, la asunción de Jesucristo recibida por la fe de manera personal. El evangelizo es traer o anunciar las buenas nuevas. ¿Qué consiste esta buena nueva? Es que el reino de Dios ha venido a este mundo. Es decir, los últimos tiempos, los tiempos escatológicos ya han venido a la tierra. Y también estuvimos viendo la fase del reino de Dios, que nosotros ya estamos presentes en el reino, y utilizamos una palabra que viene de Oscar Kuhlmann, un teólogo alemán que distinguió y emplea estos términos de esta tensión del reino ya, pero no todavía. Es decir, ya estamos en el reino de Dios, pero aún no se ha consumado, estamos en ese proceso, en el sentido de escatológico. Se inaugura la escatología o los tiempos finales con la primera venida de Jesucristo, pero todavía no se ha consumado, se consuma con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, estamos en ese periodo de transición entre el ya, pero no todavía, no se ha consumado todavía. Y en eso consiste traer las buenas noticias, de que el reino de Dios, el gobierno de Dios ya ha venido a este mundo. Pero también se refiere a la salvación efectuada por Jesús de Nazaret, que Él lo ha inaugurado. ¿En qué consistió el ministerio de Cristo? Anunció y demostró el evangelio que predicó Jesucristo, lo anunciaba verbalmente, pero también lo demostraba por medio de hechos concretos, por medio de obras, de acciones. Vemos entonces en los evangelios que Cristo enseña. En primer lugar, los evangelios nos dicen que enseñaba la palabra de Dios. En primer lugar, Lucas lo menciona así, siempre menciona en primer lugar la prioridad del ministerio de Cristo. Enseñaba la palabra de Dios, lo primero. Predicaba también el evangelio del reino. La enseñanza, la predicación. Sanaba a todos los enfermos, expulsaba a los demonios, sanaba a los enfermos de leprosos, alimentaba también a las multitudes, resucitaba a los muertos. En eso consistía la obra de Dios. Esta es una obra de Jesús de Nazaret integral. No solamente el evangelio que predicó Cristo era verbal, sino que iba acompañado de hechos concretos, de demostración, de poder al expulsar los demonios, por ejemplo. Y era una misión integral. Esto lo describe René Padilla también en su libro Misión Integral. Cristo predicó el evangelio, enseñó la parte de la proclamación, la parte de la didáctica, y sanó a los leprosos, incluía a los leprosos, estaban marginados de las sociedades. Cuando lo sanaba, lo incluía en la sociedad. Los marginados lo incluía en la sociedad. Es lo que debe hacer la iglesia. A los marginados, a los descastados, a los discriminados del mundo, la iglesia lo acoge, lo recibe, lo integra a la comunidad de fe, con la finalidad de que éste reproduzca la imagen de Jesucristo en él. Esa es la finalidad, porque se puede mal ser interpretado también esto de que la iglesia cristiana es inclusiva. Si no le explicamos bien a qué se refiere la iglesia cristiana inclusiva, podríamos llegar a la conclusión de que la iglesia acepta a personas, todos somos pecadores, pero
con la finalidad de amortiguar, de neutralizar y de practicar la santidad, no continuar en los mismos pecados de siempre. Me refiero, por ejemplo, a delincuentes, a los criminales o a los homosexuales, por ejemplo. Cuando decimos inclusivo, una iglesia inclusiva, queremos decir que traemos a los discriminados a la iglesia, pero con la finalidad de reproducir la imagen de Jesucristo. No, no que queden tal cual como vienen del mundo, eso es lo que queremos decir con la iglesia inclusiva. Y también hacer actos de misericordia, de bondad, tal cual como Jesucristo lo hizo, al alimentar a los hambrientos, a las multitudes. Es la misma misión que cumple la Sagrada Escritura. Cristo entonces anunciaba el Evangelio y lo demostraba. ¿Cómo se identificó Juan el Bautista a Jesús como el Mesías? Por las obras que Jesucristo demostraba. Cuando Juan el Bautista le dijo a, a sus discípulos que le vayan a preguntar si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús de Nazaret? El Evangelio le es predicado a los pobres. Los sanos, los enfermos son sanados, los ciegos recobran la vista, los paralíticos son levantados y los muertos son resucitados, los demonios son expulsados. Esa fue la respuesta que le dio Jesucristo a los discípulos de Juan el Bautista. Le respondió el, el Señor a las interrogantes de Juan el Bautista para demostrarle con esa respuesta que el reino de Dios ha llegado. Es decir, Él es el Mesías. Entonces, ¿cómo él se dio cuenta de que Jesús es el Mesías? Por medio de la demostración. ¿Qué más? ¿Qué enseña Pablo en Romanos referente a la predicación? Esta se acompaña también por la demostración. Cuando Pablo predica a los romanos, por medio de su carta dice que por medio de la demostración del poder del Espíritu Santo. El Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio de Dios también. Pero es el Evangelio de Jesucristo, igualmente. Es un Evangelio que debe ser apropiado personalmente, apropiarse personalmente. Es un Evangelio para todos los hombres, no solamente restringido a un grupo selecto de personas, sino que es el Evangelio de todos. Originalmente, ¿qué significa predicar? Originalmente predicar significa anunciar como un heraldo la venida de un rey. Eso es predicar, anunciar la venida de un rey. Muy bien, fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior y ahora continuamos viendo la segunda parte de la presentación que corresponde hoy día. Muy bien, vamos a ver aquí. Y ahí está. Si tienen algunas preguntas a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, me lo van comentando mis hermanos también de sus lecturas, que ya han comenzado a realizar. Las lecturas son muy importantes eh, y los informes de lectura también son importantes. Al leer solamente nosotros aprendemos un 10% cuando leemos. Cuando escuchamos, hablamos un 20%, cuando vemos y escuchamos, creo que un 50%, creo, y nosotros cuando hacemos una actividad el 70%, cuando decimos también el 70%. Los informes de lectura tienen esa finalidad de que se produzca un aprendizaje importante o significativo. Por eso hacen un mapa conceptual, después hacen... El mapa conceptual es la estructura general de la lectura. Después viene un resumen. Esa misma estructura se le va poniendo un cuerpo, pero es un resumen simplemente. Y luego la opinión crítica es la parte más importante de los libros de lectura. ¿Cuáles son con lo que está de acuerdo con el libro de texto, están en desacuerdo, cuáles son las debilidades, las fortalezas? Siempre todos los libros se deben leer con un espíritu crítico. Bueno, me refiero a espíritu crítico, no me refiero a un espíritu de algún demonio o un ángel, sino me refiero a la actitud, porque la Biblia cuando se habla también de espíritu también se refiere a la actitud, con una actitud de evaluar, de juzgar, de criticar el contenido. Los libros todos se critican,
porque no son la Biblia el único libro que nosotros debemos creer absolutamente en la Biblia, pero todos los otros son escritos de los seres humanos que cometen errores, por lo tanto no hay ningún libro infalible. El único libro infalible es la Sagrada Escritura, por eso es que se critica. Muy bien, este es el libro de texto con el cual vamos a trabajar ahora, los principios esenciales de la evangelización, se llama Valdés, el autor, aquí lo tengo por aquí. Este es Vicente, no, este otro. Valdés es uno, Vieira es otro, no lo tengo. Bueno, por aquí en alguna parte lo debo tener ese libro. Desde el año 1999, Valdés escribe los principios esenciales de la evangelización. Existen pensamientos que paralizan la tarea evangelística. Hace unos años atrás, bueno, en nuestro país se dice siempre, actualmente se está diciendo, las iglesias cristianas evangélicas eran iglesias que permanentemente estaban predicando al aire libre. Pero ahora, las iglesias que predican al aire libre, que salen a desfilar en las calles, son mínimas, no son muchas, son pocas. La IEP, yo sé que está saliendo permanentemente la IEP. Cuando viajaba a Lautaro, recuerdo haciendo clases los días jueves, todas las tardes escuchaba a dos hermanos que se paraban en una esquina hablando de Jesucristo. Yo lo escuchaba y no tenían megáfono, solamente predicaban así, pero se escuchaba de lejos la predicación de ellos. Y los días domingos también salía. Pero ahora se dice que las iglesias han abandonado las calles, se lo están tomando otras personas. En esa época la iglesia experimentó un crecimiento significativo, la década de los 60 hasta la década de los 80. 80 millones de católicos se pasaron y se hicieron evangélicos en toda América Latina. Pero lamentablemente ahora el crecimiento evangélico pareciera que estuviese estancado. Y la forma del crecimiento es la evangelización. No hay otra forma de que la iglesia crezca si no se evangeliza. Este autor Valdés nos habla acerca de por qué la tarea evangelística se ha paralizado. Me comparo con otras personas, una de los obstáculos que impide la evangelización. Me comparo con otras personas y creo que son más eficaces que yo para la predicación del evangelio. Esa es una razón. Dicen, hay otras personas que tienen mayor capacidad, mejor conocimiento de la Biblia, o tienen mayor personalidad, son más extrovertidos que yo para predicar, por lo tanto, le dejo la responsabilidad de la evangelización a ellos, porque yo no tengo las herramientas, no tengo la capacitación, el expertise para poder evangelizar. Y ese es un pensamiento que paraliza la evangelización. La habilidad para la predicación, ¿de qué manera cree usted, hermanos, que se adquiere? Esta se adquiere, hola mi hermano, hola, hola. Esta se adquiere mi hermano, la única forma es practicando, puede ser practicando dentro de la misma congregación y de a poco, ¿no es cierto?, ir quebrando ese miedo, ese temor de predicar en la calle, y atreviéndose, la única forma. La práctica, no hay otra forma. Para aprender a predicar o a evangelizar, hay que salir a evangelizar. No Es hay otra como forma todo, de adquirir la habilidad. ¿Sí? Es cosa de ver a los testigos de Jehová. Hay una persona experimentada y otro que está nuevo. El nuevo no maneja muy bien la escritura, no conoce muy bien cómo presentarse, titubea, claudica, y uno le hace algunas preguntas, le cita algunos textos bíblicos, inmediatamente está la persona que le ayuda al lado, pero ya adquirió una experiencia esa persona, sabe cuáles son las preguntas, cuáles son las actitudes, cómo va a ser recibido, por lo tanto, ya la próxima vez que va a hablar con alguien ya sabe qué responder, pero esa habilidad lo va adquiriendo en la práctica. Del mismo modo para predicar. En el púlpito, por ejemplo, en el área libre, la única manera de adquirirlo es practicando. La enseñanza, la única manera de aprender a enseñar, enseñando.
o pastorear, pastoreando, en fin, de las misiones, haciendo misiones, no hay otra forma, por medio de la práctica. A menudo pienso que soy el único responsable de atraer a alguien al Salvador, es otra de los pensamientos que obstaculiza la evangelización. Tiemblo al pensar que debe hablarles de Jesús a los que me rodean. Es decir, tiene temor de testificar acerca de Jesús. ¿Ah? Cuando examino mis motivos para evangelizar, descubro más sentimientos de culpabilidad que de amor. Por lo tanto, una tarea que obstaculiza la evangelización es la culpabilidad. ¿Por qué yo voy a evangelizar? Porque me siento culpable. Porque soy responsable, Dios me dejó la misión de evangelizar, por lo tanto voy a evangelizar mandado y obligado por Dios. Ya eso estamos viendo los pensamientos negativos para la evangelización. Porque para evangelizar no debe ser bajo la presión, sino que el motivo para la evangelización, ¿cuál creen ustedes, hermanos, que debe ser el correcto motivo? El mejor motivo, el motivo que más inspira a una persona a evangelizar. Por amor. Eso es. Por amor, ¿eh? Por amor, claro que sí. Pues. Por amor a Dios, por amor a las almas. Esa es la razón. Cuando se va por amor, la actitud será diferente. Inmediatamente las personas se dan cuenta con qué actitud esta persona me está hablando de Jesús. Es decir, parece que está obligada, o me está presionando a que yo me convierta, o está realmente preocupada esa persona de mi situación espiritual. Claro, la actitud es diferente, de acuerdo a la motivación que tenga para la evangelización. Otro obstáculo que impide la evangelización. Soy un fracaso. Cuando alguien dice así, soy un fracaso para la evangelización. Soy un fracaso cuando le predico a alguien de Jesús y no cree en él al instante. Claro. Es decir, le predico a una persona y no se convierte y llega a la conclusión, entonces yo no sirvo para evangelizar porque no se convirtió. Porque si el Señor me hubiese dotado para evangelista, entonces se hubiese convertido esa persona. Pareciera que la salvación dependiera de él, parece que por eso obstaculiza la evangelización, porque él se siente responsable de convertir a la persona, y el que convierte a la persona no es el evangelista o el Espíritu de Dios. Y tampoco debe sentirse un fracasado. Imagínense que se sintiera fracasado Jeremías, o el profeta Isaías, o todos los profetas del Antiguo Testamento. No hubiesen escrito nada a esa gente, porque ninguno se convirtió. El profeta Ezequiel, por ejemplo, ninguno se convirtió. Iban a escuchar al profeta Ezequiel como quien va a escuchar a un cantante de música romántica que toca muy bien un instrumento musical. Pero al escucharle y poner atención y practicar lo que él comentaba, en absoluto, porque la gente, para distraerse, para dispersarse de la actividad diaria, iba a escuchar a un bufón, a un cantante, a un músico, para entretenerse, cuando predicaba Ezequiel, por ejemplo. Nadie se convirtió, nadie le creyó. Le creyeron después que murieron. Le creyeron porque lo que ellos habían predicado se cumplió. Entonces dijeron, era un profeta de verdad este hombre entonces. No, esa actitud de fracaso porque alguien no se convierta obstaculiza la evangelización. Veamos algunas respuestas posibles ante estos pensamientos que nos paralizan para la evangelización. Esos son los posibles pensamientos erróneos que desmotivan a las personas a evangelizar, a hablar de Jesús de Nazaret. Estas son los pensamientos o respuestas posibles ante estos pensamientos que nos paralizan. Lo primero es que no todas las personas son atraídas de la misma forma. Hay muchas formas en que las personas y nosotros llegamos al camino del Señor. Por ejemplo, hermano Cristian, ¿cómo fue que usted llegó al Evangelio de Jesús de Nazaret? ¿O cómo se Hermano, convirtió? yo me convertí cuando, bueno, lo que pasa es que una vez hubo una campaña en la iglesia de Filadelfia, acá en Frankie, la iglesia que está en Frankie,
y estaban haciendo una campaña y yo me llegué, yo no conocía el Evangelio todavía, era católico hace tiempo, y el que estaba predicando hizo llamado, y yo me acerqué hice caso al llamado, y acepté a Cristo, pero en el momento no sentí nada, lo acepté nomás. Pero al tiempo después, yo empecé como que a buscar del Señor, a leer la escritura, el tema acá en la casa, y un día estaba acá en mi pieza, en mi dormitorio, y estaba leyendo la palabra cerca de la ventana, y alguien me tocó, y caí de rodillas, y fue puro llanto. Mm. Y ahí donde el Señor me tocó, y ahí yo, así, ahí me convertí, en la Ah, casa. extraordinario, ¿eh? Fue una Fue un experiencia encuentro del Señor. extraordinaria. Viendo la Sí, Biblia y sentí un toque de Dios extraordinario, ¿eh? sí, y ahí Eh, me convertí al Evangelio. extraordinaria la forma. Esa fue una forma de convertirse. Hermano Jaime, ¿cómo fue su conversión? Bueno, yo soy, nací y me crié en la iglesia evangélica como hasta los 17 años. Siempre le pedí en mi infancia y mi juventud el sueño, mi anhelo de niño de ser marino. Ese era mi sueño desde niño, porque veía a mi familia, a mis tíos, mis primos que eran primos y lo veía de uniforme y lo veía tan bueno que me llamó la atención. Y Dios cumplió mi sueño. Cuando cumple mi sueño el Señor, en el primer franco que tuve, fui a la iglesia y di gracias al Señor por ese sueño cumplido. Y me olvidé del Señor después de eso, por un lapso de 20 años. Más de 20 años me olvidé del Señor, anduve en el mundo y el Señor en un culto X en la ciudad de Panguipulli, fui invitado más que nada. Y el Señor me habla a través de un evangelista. Estaba en la primera banca y el Señor me habla y me revela toda mi vida, el lapso de segundo. Todo lo que viví, los sufrimientos y de lo que me salvó de muchos accidentes, naufragios, etc. Y yo dudé. Y el Señor me revela en el mismo segundo, me dice, porque has dudado, te voy a confirmar y en un viaje que tú muy pronto vas a realizar. Y fue así, pasó el tiempo, yo realicé un viaje con mi señora a la ciudad de Lota y visito a una, a una amiga de mi abuela que tiene como 95 años aproximadamente, en esos años. La visito en una hora como a las 10 de la noche, la voy a ver, no se acuerda de mucho de mí, desde muy niño que no me veía, le hablé de mí, quién era, y ahí ella me abrazó, etc. Cuando estábamos conversando, ella levanta las manos y dice, venga hijo, porque el Señor quiere hablar con usted. Y el Señor me revela todo lo que el Señor me había hablado en Panguipulli 2 meses atrás, lo mismo que me entregó el evangelista, Dios me lo reveló exactamente. Y dijo, yo soy el que ha hablado contigo y te necesito para grandes. Bueno, ¿para qué decir lo que pasó después? Pero ahí ya me entregué de lleno al Señor. Tremenda conversión, ¿eh? Impresionante. Aquí estamos viendo, no todos son atraídos del mismo modo, ¿ah? Algunos son más paulatinos, se demoran más tiempo, como Nicodemo, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan. Primero lo trata como maestro, va de noche a conversar con Jesús, después pasa tiempo, lo defiende en el Sanedrín y después ya se exhibe públicamente como un seguidor de Jesucristo. Otras conversiones son dramáticas. El carcelero de Filipo, por ejemplo. Se abrieron todas las cárceles, todos los presos libres, fuera de las rejas. Tomó su espada y quiso quitarse la vida. Y aparecen Pablo y Silas, no te hagan nada porque aquí estamos todos. Y se convierte en ese instante de manera dramática. Pablo se convierte camino a Damasco, escuchando el sonido de Jesucristo, una luz que lo cega. Pero otra persona, Lidia, por ejemplo, la vendedora de púrpura de Filipo, escucha el mensaje de un día sábado cerca del río, porque era judía, hasta se congregaban, no tenían sinagoga, pero predicaban cerca del río, y el Señor le abrió el corazón para estar atento al mensaje de Pablo, y luego dice
que lo invitan a la casa para que comiencen a hacer reuniones en las casas. Se convirtió el Señor esa persona, pero no hubo nada extraordinario, no lloró, no, ¿qué más puede ser? Alguna, como ocurrió con Saulo de Tarso, por ejemplo. O cuando se convirtieron los de Samaria, hablaron en lengua, profecía, o Cornelio. Mientras escuchaba Cornelio la palabra de Pedro, cayó el Espíritu de Dios, comenzaron a hablar en lengua, a profetizar. Y se convirtieron en ese instante, coincidió con el bautismo con el Espíritu Santo al mismo tiempo. No todas las personas se convierten de igual manera. Algunas personas se sienten amenazados por los evangelistas agresivos. Algunos son muy agresivos. Una oportunidad me contó un hermano y que andaba evangelizando en una plaza. Y uno tratado le dijo, toma, Dios te ama. Y lo gritaban con violencia. Claro, cualquiera se asusta así si lo tratan con el ojo serio. Toma, Dios te ama. Claro, era medio agresivo el predicador. Entonces, algunas personas prefieren una conversación más tranquila, en la que pueden expresar sus dudas, plantear sus preguntas en un ambiente comprensivo, compasivo y confiable. Como Felipe el Eunuco, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 40 y tanto, 41 creo que es. Felipe, bueno, dirigido por el Espíritu de Dios, primero el ángel, después el Espíritu, acércate a este carruaje, entiendo lo que lee, le hace la pregunta a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, le dijo yo, te lo voy a pegar, lo subió arriba del carro, y comenzó a hablar el eunuco primero. Después que haya terminado de hablar el eunuco, comenzó a hablar Felipe, y le explicó lo que estaba leyendo. Hubo una interacción, un diálogo de pregunta, de respuesta. Otros quieren más que una predicación evangelista, una cita con el pastor. Algunos son agresivos, ¿eh? Porque también hay personas que se convierten con esa fuerza, pero no todos, por supuesto, no todos son así. Otros por medio de un diálogo, pero otros van a conversar con el pastor de la iglesia, porque tienen inquietudes espirituales. Entonces van a hacer una cita y se van a contactar. Le presenta todas sus necesidades espirituales. Y así terminan creyendo, o en varias visitas finalmente termina creyendo y se convierte. Otros lo que desean es ver un ejemplo de vida. Quieren creer en el Evangelio, pero quieren ver lo que produce en el Evangelio la vida de las personas. Algunos se convierten porque miran al pastor o al evangelista, a una hermana. Se emocionan algunos. De hecho, en una oportunidad cuando fui a Limache, creo que fue, no, fue a otro lugar, una conferencia, me acuerdo, y en un hospedaje la persona me dijo, me habló de los evangélicos, sobre el compromiso, la responsabilidad, el sacrificio que realizan los evangélicos. No me habló de uno, sino de los evangélicos en general. El esfuerzo y el sacrificio que hacen esta gente, dijo él, en sus iglesias, se conmovió, era un incrédulo, se conmovió, se puso a llorar cuando me habló de los evangélicos, que había visto una conducta y una actitud en esa gente. Algunos se convierten por el ejemplo de otro, ¿no? No le habló ni una predicación, sino siguió el ejemplo de alguien. Un hermano, no me acuerdo de aquí del Instituto Bíblico, no recuerdo, que no está presente parece, que, hermano, ¿quién fue el hermano? Alexis Macé creo que lo contó, mi hermano Jaime creo que debe acordarse, se convirtió en una persona de la empresa, cometió un error grave en la empresa y lo llamaron, andaban buscando quién era la responsable, claro, era una señora, pero el jefe de ella se culpó porque dijo, yo soy el jefe, yo soy responsable de ella, la culpa es mía porque yo no la capacité lo suficientemente bien. Solamente esa actitud llevó a esta mujer a preguntarle, oye, ¿por qué hiciste eso? Pues yo soy cristiano, le digo, ¿y a qué iglesia vas? Yo quiero ir a esa iglesia, le dijo la hermana. Y así se convirtió al evangelio por el ejemplo de alguien. Hay varias formas de convertirse, no todos se convierten del mismo modo. Un pastor cuenta en la época de los 70, los jóvenes fueron
estaban haciendo una vigilia y lo invitaron a él, su amigo. La iglesia era de fonola, muy rudimentaria, una pobreza extrema en esa época. En el país el piso era de tierra, pero los jóvenes danzaban, dijo, de una manera, nunca había visto algo así el pastor. Era jovencito, 17 años tenía, cuenta el pastor. Y él dijo, les asustó. Él dijo, saca, y oró al Señor, le dijo, sácame de aquí, Señor, porque estas personas son santos y yo soy un pecador. Y abrió la puerta que estaba media, que estaba cayendo a la puerta. Abrió la puerta para irse porque se asustó mucho, se sintió pecador. Y en ese mismo instante cayó el Espíritu de Dios sobre él y comenzó a hablar en lengua en ese mismo momento. Increíble las conversiones extraordinarias de esa gente, Señor. Todas las conversiones son distintas, no, no son diferentes. Eso es lo primero que tenemos que entender. No se van a convertir inmediatamente por nosotros. No, tampoco debemos sentirnos fracasados porque alguien no se convierta, porque no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo de Dios. Dios puede usar a varias personas u ocasiones para atraer al mismo individuo. Mi hermano. ¿Sí? Sí, bueno, ahí nos sentimos lo que se cumple la palabra, que al final somos un barro solamente. Así es. Y él es el alfarero y él hace como él quiere, él hace, saca las imperfecciones, si él quiere lo hace de nuevo, lo quebranta, lo pasa por el fuego. O sea, ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple con el propósito, con cada uno de nosotros. Y Dios nos llama con un propósito y Él saca las imperfecciones que tenemos cada uno. Algunos más, unos menos, pero Dios conoce y ahí conocemos el Dios de la omnisciencia. O sea, al final lo que uno no conoce y piensa que uno se conoce a sí mismo, Dios conoce lo más íntimo de nuestra vida. Así es. Muy bien. Nosotros podemos ser parte de la cadena que utiliza el Señor para atraer o persuadir a una persona. Podemos ser un eslabón simplemente de una cadena. Es importante ese eslabón porque si no estuviésemos, hubiese un corte en la cadena. Nosotros somos solamente eso, podemos ser una parte de la cadena que Dios utiliza para atraer a otras personas, a un alma al Señor. Nunca también actuamos solo en la empresa evangelística. Siempre hay personas detrás, antes de nosotros. Venimos nosotros, también evangelizamos, y luego vienen otros después que nosotros evangelizamos. En algún momento se va a convertir esa persona. Y la gloria no se lo va a llevar el evangelista que lo ganó para el Señor, porque hay otras personas detrás que le hablaron antes que nosotros. Porque el Apolo regó, alguien sembró, pero el que da el crecimiento es el Señor, el que hace surgir la fe, despierta la fe, es el Señor. Nadie se puede jactar tampoco de tener habilidades evangelísticas. Primero porque es un don el que tiene el que lleva evangelistía. Es un don. Se convirtió esa persona no por sus cualidades personales, sino porque hubieron otras personas que sembraron anteriormente que ellos. Todo lo que se anuncia, todo lo que se predica, eso queda sembrado en algún momento. Queda ahí presente. En algún momento el Señor le va a dar crecimiento. Pero hay que sembrar y hay que regar. Nuestras iglesias han crecido así, se han levantado iglesias de esa manera. Predicando primero los ciclistas, llegando a un cierto lugar, hablando del Evangelio. En algún momento alguien se convierte y lo lleva a la casa, comienzan a hacer reuniones en las casas, después compran un sitio, comienza una pequeña iglesia, después agrandan la iglesia y después se convierte en una tremenda iglesia. Así crecen todas las congregaciones evangélicas. Nosotros somos ese pequeño eslabón, nada más. Dios nos capacita para el servicio y guía también nuestro progreso y nuestro crecimiento. El Señor sabe por qué camino conducirnos
y a qué experiencias ponernos a fin de capacitarnos cada vez más para el servicio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es decir, la tarea que realizamos, desempeñamos, es el Señor el que nos hace pasar para cumplir el propósito por el cual nos trajo a este mundo. Nos capacita, Él mismo nos capacita por medio de la experiencia que nos hace pasar. La culpa paraliza nuestros esfuerzos mientras que el amor nos hace responsables. Por lo tanto, no debe haber una culpabilidad de no predicar lo suficiente, sino que el motivo principal para la evangelización es el amor. El amor de Dios hacia nosotros, la compasión por los que no han creído y la misión que el Señor le dejó a la iglesia nos motiva a compartir nuestra fe con otras personas. Antes de predicar el perdón, primero el creyente debe experimentar el perdón de Dios, para que sea mucho más efectivo en la evangelización. Claro que sí, primero tiene que ser haber experimentado el perdón de Dios, a ser convertido, nacido de nuevo, para después hablar acerca del nuevo nacimiento. En una oportunidad contaba un hermano que él predicaba, era capaz de predicar al aire libre, era capaz de coordinar un culto, era capaz de predicar también en un culto, y predicar cuando iban visitando hogares, pero no estaba convertido esa persona. No estaba convertido porque en el mundo vivía como mundano. En algún momento experimentó todo lo que él había predicado. Increíble que pueda ocurrir así. Principalmente esto ocurre con hermanos que nacen en las iglesias cristianas evangélicas, pero todos dicen lo mismo. En algún momento han experimentado el nuevo nacimiento y la conversión. Bien, continuemos con los otros puntos de la evangelización. El amor debe caracterizar nuestros esfuerzos evangelísticos entonces. Actitudes que se deben cambiar en cuanto a la evangelización. Despreciar a los incrédulos por ser pecadores es una actitud que puede existir en los evangelistas. Las personas son pecadores. Bueno, esa actitud de ver a todo el mundo como pecador, lo que va a producir, la actitud que produce es la de ser legalista, de ser inflexible, de ser inmisericordia, de despreciar finalmente a los pecadores. Pero Jesús no despreció a ningún pecador, Él tuvo compasión de los pecadores, lo vio como oveja sin pastor. El incrédulo debe saber que es pecador, pero entregarle ese mensaje sin altivez. No se debe entregar el mensaje con superioridad o con mala memoria, es decir, mala memoria en qué sentido, de que también nosotros éramos igual que ellos, de todas las palabras que hablamos antes, algunas eran el doble de insolencia, y éramos iguales que los mundanos, no se debe predicar con mala memoria. Luis Palau, un evangelista ya fallecido, creo que falleció este año, el año pasado, no recuerdo la fecha de la muerte de Luis Palau, pero cuando le preguntaron cómo debe uno presentar el evangelio o predicar el mensaje cristiano, presentar la moralidad, los principios cristianos frente a la sociedad y los políticos. Y Luis Palau decía que se debe presentar el punto de vista cristiano, pero sin altivez, no desde una posición de superioridad. Muy importante este punto de vista, porque el tono del discurso, la mirada, la forma de la compostura, no sé, porque todo comunica, el cuerpo, la vista, los ojos, todo comunica. Todo eso comunica a las personas, se dan cuenta y lo percibe con qué finalidad o con qué tono se está hablando del Evangelio. ¿Con altivez? ¿Con superioridad? ¿O porque realmente está amando a la gente? Se percibe eso. ¿Por qué esta persona es súper agresiva? ¿Por qué me está tratando así? Cuando hay agresividad, superioridad, altivez del predicador, pareciera que se forma una resistencia al escuchar, una pared que impide el escuchar. El motivo es el amor, nos dice los autores que escriben los principios de la evangelización. ¿Qué más?
aislarnos en vez de separarnos del mundo. Aquí hay un problema igualmente. Este es el problema que ocurrió con la iglesia del siglo IV, cuando se institucionalizó la religión cristiana en el Imperio Romano, 325. Cesa la persecución el 311, el edicto de Milán. Todas las personas se hicieron cristianas, inconversas se hicieron cristianas porque ya era popular, era moda hacerse cristiano. Para tener algún puesto en el gobierno tienen que hacerse cristianos. Pero no estaban convertidos. Entonces los verdaderos cristianos que hicieron se fueron al desierto a llevar una vida contemplativa, de devoción, de oración, de comunión con Dios, de ayuno. Eran fanáticos en cuanto a la disciplina espiritual esta gente, ¿eh? Los monacatos. El movimiento monacal se le conoce a esto. Los monjes, los padres del desierto, oraban, permanentemente, ayunaban de lunes a sábado, y solamente comían el día domingo cuando iban a la iglesia, y lo que los hermanos le daban. Extraordinario el ascetismo de estas personas. Pero ¿cuál es la finalidad? De purificarse, de limpiarse, de mantenerse en santidad, en comunión con Dios. Esa es una actitud negativa porque impide ser sal de la tierra, luz del mundo, porque un alumno se puede esconder, tiene que iluminar. Ese es un problema que ocurre también en la evangelización. Aislarse en vez de estar en el mundo, siendo sal de la tierra, luz del mundo. El separarnos del mundo no equivale a aislarnos, de lo contrario tendríamos que salir del mundo. Necesitamos amor y discernimiento para saber en qué debemos compartir con los no creyentes y cómo comunicarles el Evangelio de una manera amorosa, que no podemos participar con ellos en ciertas cosas. Existe un problema con nosotros los creyentes. Esto se repite una y otra vez en los autores, que cuando nos volvemos cristianos, perdimos las amistades incrédulas. Y uno de los principios de la evangelización es: hay más posibilidades de que las personas se conviertan cuando existe una amistad entre ellos. Pero si no hay amistad, la posibilidad de que se convierta disminuye. Se va a convertir en la medida en que exista esa amistad. Claro que la amistad no debe ser una estrategia para ganar a una persona para el cristianismo, para Jesucristo, sino que tiene que ser una amistad auténtica también. Pero es un grave problema, ¿eh? Hermano, Sí, hermano Enrique. sí, perdón que lo interrumpa. Tengo una forma de ver esa situación porque en algún momento me pasó con algún amigo. Yo siempre estaba disponible para él, pero él no siempre para mí. Y eso se fue agudizando en el tiempo. Entonces llegó un momento en que yo lo encaré y le dije: oye, mira, quiero hacerte esta observación. Yo soy tu amigo, ¿cierto? Sí, pues, yo soy tu amigo. Pero el problema que tengo es que tú no eres mi amigo. ¿Pero cómo es eso si somos amigos? Claro, en el papel somos amigos y yo siempre soy amigo tuyo, pero cuando yo te necesito, tú no eres mi amigo. Y él se puso a pensar y claro, efectivamente. Entonces, ¿por qué saco a colación esto? Porque creo que nosotros debemos manifestarnos hacia el mundo como amigos de ellos, pero ellos nunca van a ser nuestros amigos porque ellos no hacen lo que el Señor les pide. Es lo que el Señor Jesucristo señala en su palabra. Ustedes son mis amigos si nosotros hacemos lo que Él nos manda. Entonces, creo que ahí está el punto. Nosotros efectivamente podemos ser amigos, ¿cierto?, de un mundano, pero el mundano, para que pueda ser efectivamente mi amigo, bueno, él tendrá que también seguir a Jesucristo. Más o menos creo que por ahí podría entenderse, al menos así lo entiendo yo. Gracias, hermano Pablo. Muy bien, hermano Henry, muy bien. Perfecto. Ese principio es el que nos mencionan los que trabajan con la evangelización. Para facilitar la evangelización se requiere la amistad con el incrédulo. Cuando nos convertimos,
se pierden esas amistades. Y como se pierden esas amistades, se pierde una persona al cual se puede ganar para el Señor. El punto 3, fingir amistad con un incrédulo con el único motivo de testificarle. Se va a notar la falsedad, es decir, un simulacro de amistad. Hoy sería terrible esto, ¿ah? Fingir la amistad con la finalidad de proselitarlo para la fe cristiana. Los cristianos que estamos a favor de lo real, de lo genuino, de lo verídico, podemos tener amistad sincera con personas ajenas a la fe, manteniendo siempre nuestros testimonios ante ellos, por supuesto. Las personas se dan cuenta cuando no somos sinceros con ellos. Por lo tanto, no se puede simular la amistad como estrategia de proselitismo. ¿Sería proselitismo eso? Ya no sería evangelismo, porque el evangelismo requiere una auténtica amistad con las personas incrédulas para ganarlo para el Señor Jesucristo. Olvidar el amor entre los creyentes, también es otro obstáculo para la evangelización. La evangelización es eficaz, se desarrolla en un contexto de amor mutuo entre el cuerpo de Jesucristo. Ese amor sirve como testimonio a los incrédulos. Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para que el mundo crea que son verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, para que el mundo crea. Por lo tanto, el conflicto, el roce, las peleas entre los creyentes son una piedra de tropiezo para los incrédulos y la excusa para los incrédulos para no hacerse creyentes. No hay que darle la excusa a los incrédulos. Y hay que eliminar ese obstáculo. Imagínense los problemas que están en la televisión, en los diarios, los periódicos. Ayer, en delante, estuve viendo un problema todavía con una iglesia, un conflicto severo, todavía los tribunales de justicia se demandaron otra vez, un problema antiguo, hay otro problema con otra institución, también tienen conflicto entre ellos, están los tribunales de justicia igualmente, y eso aparece en la prensa, en la radio Bio Bio, aparece todos estos conflictos intraeclesiásticos. El apóstol Pablo en el libro de los Corintios dice: ustedes han fracasado entre ustedes porque no fueron capaces de solucionar los conflictos internamente. Ustedes son los que van a juzgar el mundo. ¿Cómo no van a haber personas ancianas, sabias entre ustedes que puedan solucionar estos conflictos cuando nosotros vamos a jugar al mundo? Y nosotros llevamos nuestros conflictos al mundo para que nos ayude a solucionar nuestros problemas internos cuando nosotros vamos a juzgar el mundo. Es por eso que han fracasado, dice el apóstol Pablo. Bueno, es una de lo que se debe mejorar, ¿eh? Actitudes que debemos cambiar. La actitud de despreciar a los incrédulos se debe cambiar. Aislarnos del mundo en vez de separarnos del mundo se debe cambiar. Fingir la amistad también se debe cambiar. Olvidar el amor entre los creyentes también es una actitud que se debe cambiar. Debe haber amistad, comunión espiritual entre los creyentes y las denominaciones cristianas evangélicas también. ¿Algún hermano quiere ampliar más estos puntos de las actitudes que debemos cambiar? Si quiera expresar alguna opinión, algún aporte de estos puntos. Bueno, Pablo, Bueno, Michel, sí. por ejemplo, yo voy a hablar de mi situación. Por ejemplo, a partir de lo mismo de la amistad con el mundo y eso. Por ejemplo, generalmente yo obviamente tengo mi familia. Entonces yo tenía mi grupo de amigos de la universidad, en la cual obviamente ellos tenían sus costumbres, las cuales era difícil de cambiar delante de, obviamente porque yo también compartía con su familia y ellos con mi familia. Entonces, yo, entre comillas, como limité esa amistad a partir de las costumbres que tenían ellos, las cuales, obviamente, ellos sabían que yo era cristiano, ellos sabían que yo servía a Dios, ellos sabían que no me iban a ofrecer nada ni nada por el estilo, pero ellos seguían también haciendo sus actitudes dentro de las convivencias que teníamos. Entonces, yo tomé la decisión como familia, como jefe de hogar, de tal vez distanciar un poco eso por las actitudes que mi hija me iba a empezar a preguntar, a decir, y por qué eso, y por qué esto otro. Entonces yo como que limité ese tema.
Entonces, no sé si en esa actitud lo hice bien. A mi parecer, yo creo que lo hice bien. No terminé la relación con ellos directamente, de hecho, trabajo con uno de ellos, pero ya una relación más de yo y él, pero no familiar, por las actitudes y los ejemplos que podrían ver tal vez mis hijas, que Mm. tal vez por ese punto yo lo veo un poco más. Seguimos, de repente se da la ocasión, seguimos hablando de Dios, él ya conoce de Dios, él ya sabe, su familia fue cristiana, entonces Mm. eh, finalmente yo creo que él conoce dentro de lo que está, de la palabra de Dios. Entonces ya está sembrado. Pero yo quería limitar esos malos ejemplos que lo vieran tal vez mi hija de forma tan cercana. Porque mi familia también, por mi familia yo fui nacido y criado dentro de la iglesia. Entonces los ejemplos de esa forma nunca lo habían visto. No, y tampoco lo han visto tanto por la familia de mi señora como por la mía. Entonces no sé si lo hice bien, lo hice mal. No sabía decirle, puede ser que haya sido una acción sabia de parte suya para proteger a la familia, a su familia. Lo puedo ver así, no sé si algún hermano que opinarán respecto a aquella decisión, porque si es para proteger a la familia, claro, en ese sentido, para mantenerla saludable, a lo mejor compartir con creyentes en ese sentido familiar, creo yo. Claro. Sí, pues si yo, por ejemplo, con los creyentes y amigos de la iglesia es diferente porque Mm. obviamente ellos hablan de otra forma, se expresan de otra Sí, forma, claro. entonces ellos mismos juegan con otros niños. De hecho, por ejemplo, uno ve muchas veces, hay excepciones, pero uno conoce a los niños que son cristianos, Mm. porque cómo uno le enseña los valores de permiso, por favor, hablarle bien a los mayores, se Mm. nota cuando un niño es cristiano, porque se Exacto. nota sin la necesidad de que lo diga, por la forma en que se comporta. Mm. Entonces, obviamente también ellos, por ejemplo, los mismos dibujos animados que sus hijos también miraban, y los cuales yo obviamente, hoy por hoy los dibujos animados tienen muchas cosas extrañas por detrás. Entonces yo también limito, o como que trato siempre de yo analizar primero y después dejar compartir y tratar. Yo, en mi caso, yo hablo de forma personal. Con mi señora siempre tratamos de que mantener la mente de mis hijas lo más pura posible dentro de lo que se pueda, porque después va a ser un poco más difícil. Entonces, a Exacto. partir de eso, por ejemplo, sus monos que miran son todos cristianos. Los Mm. libros que ellas tienen son todos cristianos, porque Mm. hoy yo lo puedo hacer, pero más adelante, cuando se enfrenta al mundo, ella va a ver otras cosas. Y yo creo que cuando llegue ese momento, ella tenga tan fundamentado todo lo que yo le pude inculcar desde niño, sin otras Mm. cosas anexas, que lo cual lo otro va a ser casi como que no, eso no corresponde. Y pasa ya, de hecho, ella tiene como 5 o 6 años y ella sabe cuando cosas que no convienen o dibujos que realmente están, papá me dice, eso no es de Dios. De hecho, hubo un punto en la cual obviamente yo creo que tal vez uno como papá va aprendiendo. Y tal vez Mm. me explayo un poco en eso, pero en la cual, por ejemplo, mi hija no quería saludar a nadie que no conociera a Jesús. Entonces yo le dije, no, hija, eso no es así. Tienes que saludarlos también. Y yo, mi señora, obviamente. Pero dijo, pero papá, es que ellos no conocen a Jesús. Yo le dije, sí, pues, pero tú háblales de Jesús. Entonces después llegó un vecino a la casa, pidió una herramienta. Y mi hija llegó, entró y le dijo, ¿tú conoces a Jesús? Y el vecino obviamente quedó cortado. Pero yo creo que también él, yo creo que tal vez se fue pensando realmente si conocía a Jesús, porque yo creo que todos han escuchado de Jesús, pero Exacto. nadie se ha hecho la pregunta real si realmente lo conoce. Mm. Entonces, por eso yo Eh, creo que sí, no me despegué totalmente de ello, sí lo llamo, le pregunto, pero a nivel familiar siempre trato como de proteger un poquito más, sobre todo la mente de mis hijas. mm. Yo lo considero como una acción sabia parte suya, por la explicación que usted da. Hermano Henry, sí. Me parece que es oportuno, de todas maneras. Mm. Tengo una percepción al respecto. Las personas tenemos ciertos niveles de amistad. Unos son más cercanos, otros son más lejanos, otros definitivamente casi no son amigos, pero se mantienen en una breve relación como de amistad con vecinos, en fin, qué sé yo. Y sin embargo también tenemos amigos de casi del alma, ¿no? Creo que va por ahí la cosa. Hay que marcar la cancha de alguna manera de con quién me conviene
juntarme y con quién no me conviene juntarme, al menos demasiado. Creo que por ahí va el caso del hermano que hablaba recién, y porque de todas maneras tenemos que cuidar nuestro rebañito. Am, por ahí iba lo que quería mencionar, hermano, gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su aporte, muy importante, mis hermanos, ¿eh? Nos ayudan sus respectivas experiencias y opiniones. Continuemos entonces. Debemos tener un conocimiento comprensivo también de la gracia de Dios. El otro punto importante. Los principios son los siguientes. La gracia cambia nuestra actitud condenatoria en una actitud compasiva. Un pastor observó mientras un avión despegaba. Increíble lo que vio el pastor, ¿eh? Que mientras el avión se elevaba, algunos pasajeros ayudaban al avión a elevarse, levantando sus pies. Y dijo, qué ridículo esto, ¿eh? Pero yo me acuerdo que en los videojuegos también me acuerdo que o cuando los ven los niños en los supermercados, trabajaban en los supermercados, veían algunos niños se ponían en los juegos y hacían un movimiento así, otro movimiento para acá, que no es inútil también porque funciona apretando los botones nada más, pero haciendo un movimiento como este es absurdo. Así también con respecto a la gracia, no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Ninguna obra. Es como elevar los pies para que el avión, ayudar al avión que se eleve. También es muy absurdo aquello. Esto es muy importante. La gracia cambia nuestra actitud condenatoria en una actitud compasiva. Ni nosotros ni los demás tienen derecho ante Dios para salvarse. Lo único que aportamos a nuestra salvación, dicen los escritores, es nuestro pecado. Eso es lo que aportamos para nuestra salvación, nuestro pecado, que perdona nuestro Señor. La gracia caracteriza el mensaje bíblico de la salvación por fe. Es el mensaje del libro romano. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Sin embargo, esta gracia no debe malinterpretarse. Y lo vamos a llevar al extremismo, como al hipercalvinismo. ¿A qué se refiere el hipercalvinismo? El salvo siempre es salvo. Algunos estuve escuchando unos ortodoxos, sacerdotes ortodoxos, cuando hablaban de los protestantes, y decía el sacerdote ortodoxo Calixto Warren, un escritor de los Estados Unidos, en su discurso decía que los protestantes son diferentes a los ortodoxos en el sentido de la salvación, puesto que los protestantes enseñaban que la salvación, una vez salvo, siempre es salvo, mientras que los ortodoxos se debe perseverar en la fe cristiana. Diferente, es salvo pero debe perseverar en la fe cristiana. Pero decía protestante, en realidad no se estaba refiriendo a los protestantes, se está refiriendo al calvinismo simplemente. Pero los protestantes, hay dentro del protestante están los anabaptistas, están los luteranos, están los calvinistas, están los menonitas, están los milenialistas, hay varios grupos radicales, están los metodistas, incluso Jacobo Arminio era reformado clásico, era un clásico reformado, era reformado, él se consideró siempre como reformado. Parece que no consideró o omitió el gran mundo del protestantismo. Pero él veía que los protestantes solamente son calvinistas. No es así, cometió un error ahí, porque es el pensamiento netamente de Juan Calvino. Pero dentro de Juan Calvino también hay varios grupos, están los supralapsarios, los infralapsarios, los sublapsarios. En cuanto a la salvación, algunos dicen, incluso algunos señalan, que la salvación la fe es eficaz para la conversión, es una obra subjetiva que se realiza en el creyente y no se pierde esa calidad de la salvación con el pecado de la persona si persevera o no persevera. Aunque vuelva a su estado de incredulidad, incluso eso, aunque vuelva a su estado de incredulidad, esa persona es salvo porque la salvación no se pierde. Es decir, la salvación cuando se cree, ya experimenta de manera subjetiva todas las obras de la salvación. Eso dice el hipercalvinismo. Tampoco
cuando hablamos acerca de la gracia nos referimos a ese tipo de gracia. Ustedes lo van a leer en su libro de Dietrich Bonhoeffer, La gracia barata. No de la gracia que estamos hablando acá, es la gracia cara, es decir, la gracia que involucra el compromiso, el seguimiento, el sometimiento a Jesucristo. Esa es la gracia cara, que es cara porque le costó el sacrificio de Jesucristo. Es cara porque también nos cuesta nuestra vida, nuestra voluntad. No, es costosa para los creyentes. A eso me refiero con respecto a la gracia. Pero en cuanto a la salvación, no se puede hacer nada. En cuanto a la preservación de la salvación, se debe perseverar en la fe, permaneciendo en Jesucristo, pero también sabemos que esta gracia ayuda al creyente a permanecer en Jesucristo. Permanecemos en Cristo porque el Señor nos ayuda a permanecer en Él, el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Él. La gracia enfoca el seguimiento en su base correcta, la gracia misma, las buenas obras, la madurez cristiana, la obediencia, solo es posible por medio de la gracia también. El enfatizar tanto la gracia así las obras podría pasar por alto que la gracia no es solo para salvarse, sino que también la gracia es para continuar la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso, entonces. No culmina con la salvación, no culmina con la fe en Jesucristo para experimentar la salvación. La salvación, la fe, es el inicio de la vida cristiana. Y luego comienza el proceso largo de la santificación, de la madurez, del crecimiento cristiano. La salvación tiene el propósito de reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes. Somos salvos para reproducir la imagen de Cristo en cada uno de los creyentes. Esa es la meta, la finalidad de ser creyente, de reproducir, ser como Cristo, imitar a Cristo, el modelo de Jesucristo. Concluye esa obra del proceso largo de la santificación con la segunda venida de Cristo. Pero no se termina este proceso cuando uno se convierte, sino que ahí se inicia la vida cristiana. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Debemos presentar nuestro mensaje de manera agradable. A Jesús le escuchaban con gusto. Es solamente de ver el capítulo 4 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Cristo conversa con una mujer al mediodía, y era siendo él judío, y ella siendo una mujer samaritana, y mujer y un hombre. Muy diferente uno y otro. Pero Cristo tiene una actitud con la cual la mujer puede conversar con este judío. No la está menospreciando. Aunque es hombre, aunque es judío, de otra religión supuestamente más pura, no la está despreciando. Conversa con él. Hay algo, una actitud de humildad, de ser agradable. Esta mujer quiere conversar con ese hombre porque no es un tirano, un déspota, una persona iracunda que se cree superior, sino alguien agradable para conversar. ¿Cómo podemos hacer que nuestro mensaje tenga una buena recepción? De varias maneras. Son las siguientes. Podemos influir a las personas con nuestro carácter. Por eso es importante el carácter, ¿eh? Trabajar en el carácter cristiano de cada uno de nosotros responsable de reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Con la ayuda del Señor debemos ser agradables, considerados y respetuosos hacia aquellos creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque no compartan nuestra fe, debemos seguir teniendo ese cuidado, ese respeto por las personas incrédulas. Nunca con la altivez, con el aire de la superioridad. Podemos influir a las personas con nuestra presencia igualmente. Nuestra presencia significa la limpieza, el orden, los modales, la cortesía, cualquier otro aspecto sano que pueda ser de agrado a aquellos que queremos que nos escuchen. Eliminar cada factor que pudiera hacer ruido. ¿A qué se refiere los ruidos? Bueno, hermano, Henry debe saber a qué se refiere el ruido en la comunicación. Sí, básicamente todos aquellos elementos que perjudican el buen entendimiento del interlocutor. Puede ser muchas veces nuestra manera de vestir, ¿cierto? Las palabras que usamos, que son chocantes, y una serie, digamos, de factores que a veces son aparentemente externos, pero que entorpecen el buen flujo comunicacional.
Perfecto, esos son los ruidos. ¿Ah? Debemos eliminar todos los ruidos cuando entreguemos el mensaje de Dios. Hermano Paulo, ¿Sí? a propósito de eso, justamente quería mencionar de que lo que decía usted anteriormente con respecto a nuestro carácter, nuestra presencia, nuestro testimonio, eh, pensando en eso, creo de que el único que nos moldea el carácter y realmente mejora nuestra presencia y nuestro testimonio es nuestra relación íntima con el Señor. Yo he echado de ver esto de que en la medida que estoy lejos del Señor o más cerca del Señor, es impresionante cómo a uno le cambia el carácter y cómo esas cosas, no sé, eh, o mejoran o sencillamente, y perdonando la expresión muy vulgar, o nos vamos al tacho. Y creo que es importantísimo que para considerar nuestro éxito en la evangelización, consideremos también el estar, pero todos los días, ahí en la presencia del Señor. Creo que nadie mejora más nuestro carácter y todo lo que tiene que ver con nuestra vida integral, el Señor, nuestra relación con Él. Él es el Maestro. Gracias, Perfecto, man. muy bien. Bueno, las disciplinas espirituales son precisamente para eso, a mejorar el carácter, reproducir la imagen de Cristo en los creyentes. Para la evangelización. Claro, una persona que, que tiene mal testimonio, ya ese es un ruido para el incrédulo. Hay un obstáculo que le impide escuchar a una persona que tiene un mal testimonio, un mal carácter también. Contaba un evangelista, bueno, algunos bueno, tienen el don de evangelista, ganaba almas, o sí, continúa ganando almas. Y en un momento como ganaba tantas almas, lo nombraron como pastor, pero él rechazó el ser pastor porque dijo, yo tengo muy mal carácter. Lo puedo ganar, pero no lo puedo conservar. Lo puedo conservar por un tiempo, después con mi carácter lo va a expulsar a todo otra vez del mundo. Por lo tanto, él no es pastor, solamente evangelista. Pero se reconoció el hermano, tiene mal carácter. Bueno, no solamente evangelistas, todos los cristianos tenemos que mejorar esa parte del carácter. Podemos influir a las personas con nuestro testimonio. Los incrédulos reconocen cuando alguien toma en serio lo que el Señor habla y cuando no lo tomamos en serio. Hacer obra de caridad, por ejemplo, es importante en la evangelización. Se evangeliza cuando ayudamos a los necesitados. Para la pandemia, las iglesias salieron a repartir almuerzo, ropa, ofrendas también para cuando se producen estos incendios, por ejemplo. Iglesia acá en Osorno, hay una ruta que se conoce la ruta de la cuchara. Hay una iglesia, primero una iglesia evangélica, no recuerdo qué nombre tiene la iglesia, en César sí se llama la calle. Después está la iglesia católica, y más arriba, cerca de Rodríguez, por ahí con César Silla, llegando al ICI, ahí está la Alianza Cristiana Misionera. Permanentemente tienen comedores abiertos. Lo único que le piden a las personas es que lleven su cuchara. Por eso se le conoce como la ruta de la cuchara. Y las personas, los indigentes pasan primero a la iglesia, que está más abajo, después la que está al medio, la católica, y después pasa a la Alianza Cristiana Misionera. Se van turnando los indigentes que viven en las calles, la ruta de la cuchara. Y conversando con un colectivero, y el colectivero me dijo eso. Buena obra está haciendo esta iglesia, me estaba apuntando la Alianza Cristiana Misionera, porque yo le dije, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Hay comedor abierto? Parece, sí, me dijo. Ellos preparan permanentemente almuerzos y atienden a todas las personas que llegan ahí a almorzar. Buen testimonio de esa iglesia, excelente testimonio. Bueno, en Purranque también se realizan estas obras sociales. Bueno, en otras partes, en las islas también se desarrollan obras sociales. Una iglesia que es conocida por hacer obras sociales. Después la gente le escucha atentamente. Esta gente se toma en serio la palabra de Dios porque me ayudó a mí, me ayudó a esa persona. Hizo una buena obra. Un pastor en Temuco me contaba que se hizo pastor porque cuando falleció su hijo, el pastor de esa iglesia estuvo toda la noche acompañándole. Y él dijo, yo quiero ser como ese pastor porque quiero ayudar a la gente como él me ayudó a mí. Toda la noche se amaneció acompañando a su hijo que había fallecido. 12 años tenía el hijo, falleció de cáncer, le dio cáncer a la vista.
Las buenas obras son importantísimas entonces en la evangelización. Obras de caridad. Cumplir con nuestra responsabilidad en el trabajo también. Llegar a la hora, cumplir con su trabajo, ser responsable en el trabajo. Mostrar obediencia abre las puertas para difundir el Evangelio de Jesucristo. Lo contrario va a cerrar las puertas si se tiene un mal testimonio. La evangelización ansiosa que demanda que la persona a quien le estamos testificando crea en el momento y hasta la fuerza para que se convierta eso. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? ¿Se va a alejar del Evangelio? ¿No va a querer que lo presionen? Nadie quiere convertirse de manera presionada. Un creyente que subió a un taxi, el chofer le preguntó, ¿a dónde va usted? Y él dijo, voy al cielo. Inmediatamente comenzó la predicación del Evangelio, ¿no? A otro le preguntaron, ¿cuál es su signo del zodiaco? Él dijo, mi signo es la cruz. La cruz del Señor Jesucristo. Podemos coleccionar ilustraciones como esa para en algún momento usarlas para comenzar el diálogo en la evangelización, ¿eh? ¿Cuál es su signo del zodiaco? Es la cruz. ¿A dónde va? Al cielo. Bueno, tantas cosas, no sé si alguien se sabe más ilustraciones como esa para iniciar una conversación. Muy bien. Podemos comunicar. Hermano Pablo, Sí, hermano Enrique. yo utilizo una con los que son futboleros. Ah, a ver. Les pregunto a ese, ¿no? De repente sale la conversación y si son del Colo, Sí. yo le digo, no, tú eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Todos los colocolinos son mentirosos. ¿Pero por qué? Porque ustedes dicen que son del eterno campeón. Yo soy del eterno campeón. ¿Y tú de qué equipo eres? Yo soy de Jesucristo. Ese sí que es el verdadero eterno campeón. Ahí hay una. Ah, muy bien. Excelente. Está buena. Hermano David del Colo igual. Yo, mi hermano, en alguna oportunidad usé la arenga de Prat y la transformé en la forma cristiana. A ver. Bueno, ya no me acuerdo mucho, dice la contienda, dice muchachos, la contienda desigual. Nunca se arriba nuestra bandera ante el enemigo. Esa la estuve transformando, ya hace mucho tiempo que no la usé para un tedeo, me acuerdo, en un culto evangélico. Y efectivamente nuestra contienda en la cual nosotros estamos luchando en este mundo es desigual, completamente desigual en relación a las atracciones que nos lleva el mundo. Por lo cuanto nosotros tenemos no una competencia, sino una lucha desigual. Y dice que nunca se ha arriado nuestra bandera. Y nuestra bandera es la bandera del Evangelio, el Evangelio de Cristo, en el cual nunca se va a arriar, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Por lo cual la iglesia es una iglesia vencedora. Al igual lo que pasó con esta arenga, a pesar que su capitán murió, pero que sus oficiales cumplieron con su deber en llevar este evangelio más adelante. El líder murió, pero dejó la arenga más aún mayor de seguir luchando y batallando. Muy bien, hermanos, por su ilustración, ¿eh? Para comenzar el diálogo en una evangelización. Bueno, algunos no recuerdo al pastor Dobson, Jane Dobson, yo creo que lo conocen ustedes, de Enfoque a la Familia, creo que se llama el programa que él tiene. Siempre aprovecha las ocasiones para evangelizar. En un momento se subió a un avión. Como él trabaja con la familia, con los niños, quiso conversar inmediatamente, tratar de evangelizar a la persona que se sentó al lado. Le dijo, ¿usted cuántos hijos tiene? Y el incrédulo le respondió, en mi casa tengo 2, pero fuera solamente Dios sabrá cuánto tendré. Y el doctor Dobson, hasta ahí quedó la conversación y la evangelización, le molestó tanto que se cambió de asiento. No quiso seguir evangelizando, ¿eh? Se acabó la evangelización. Claro que él trabaja con niños, con familias, le molestó tanto esa actitud de esta persona, se cambió de puesto. Podemos comunicar las mismas buenas nuevas con métodos diversos. Hay varias formas de la evangelización. No existe solamente una. Las campañas evangelísticas. Las campañas evangelísticas son modernas, son propias de las iglesias evangélicas.
El predicar es hacer eventos ocultos evangelísticos, les denominamos. Justo González, en uno de sus libros, no recuerdo cuál es el libro, Justo González Navidad, creo que es, no, o el día domingo, algún libro, este es el Navidad de Justo González, este es el autor, muy importante, ¿eh? Él dice que en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, no existía lo que existe ahora en las iglesias evangélicas, culto evangelístico, porque la evangelización de la gente en esa época era de persona a persona, en los mercados, los familiares, las amistades, en el ejército, cualquier trabajo que tenían construyendo algún edificio, construyendo las carreteras romanas, ahí aprovechaba la gente conversar. Es decir, se daba en la conversación, en el diálogo. Visitación puerta a puerta, la iglesia presbiteriana. ¿Qué es lo que hace la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana tiene un recurso muy importante, parece que se practica en todas partes, en Brasil igual. Tocan a la puerta y abre la persona y le dice, yo soy misionero tanto y venimos a visitarles, a orar por usted. ¿Cuál es su necesidad? Con ese discurso se presentan primero y luego dice, somos misioneros cristianos evangélicos y venimos a orar por usted, por sus necesidades. Algunos los pasan, otros no. Pero ese es el modelo de crecer de las iglesias presbiterianas. La iglesia presbiteriana va a predicar a los barrios altos, a las personas, a los empresarios, a las personas intelectuales, a ese sitio se va. Son muy eficaces, ¿eh? Porque la gente necesita de que alguien se preocupe de ellos, oren por sus necesidades. No tienen necesidades materiales, pero tienen otro tipo de necesidades. Y ellos oran por esas necesidades. Y así crecen estas congregaciones, puerta a puerta. El método que utiliza los testigos de Jehová, los mormones. Nosotros también empleamos esos métodos. No es muy usado en nuestras iglesias evangélicas aquí en Chile, pero en Brasil ese es el método más usado, el puerta a puerta. Por eso las estrategias evangelísticas dependen también de la cultura de cada uno de los pueblos. Hay varias formas de evangelizar. Esa es una. Las 1000 puertas. ¿Cuál es esa, hermano Jaime? Hay una campaña que está saliendo en televisión que son La de 1000 Boric. puertas. Ah, ya, muy bien. O también visitas evangelísticas a aquellos que llegan a la iglesia por primera vez. Ah, importante igual eso, ¿eh? Anotar el nombre de la persona que llega por primera vez y luego una visita. Deme su número de teléfono, su correo electrónico, le vamos a llamar para hacerle una visita. Ah, importante también, ¿eh? Hay que estar atento para los porteros o alguien en la iglesia, alguien que se encargue de tener en cuenta a las primeras personas que llegan a la iglesia. Regalar alguna Biblia, inmediatamente comprometerlos para ir a visitarlo a su casa. Puede ser también por medio de proyección de películas. Billy Graham trabajaba con este sistema también, ¿eh? En campañas multitudinarias y también por medio de películas. Dramatizaciones igualmente, en las calles, en las plazas, también lo he visto que se han realizado dramatizaciones de diversas formas, se puede dramatizar. La dramatización, recuerdo, a ver, o también por medio de cantos, recuerdo, en una oportunidad fue una iglesia bautista y predicó, era un pastor 3 minutos, 4 minutos, y luego había un grupo de personas que cantaba. Después seguía predicando 2, 4 minutos más, volvía a cantar, otra vez predicaba y volvían a cantar. Y al final hizo un llamado. Pasó una persona a convertirse a señora, pero lloraba la hermana. Se ganó un alma para el Señor, pero ese fue el método. Predicaba 4 minutos y cantaban los hermanos, los coristas. Después predicaba y después cantaba nuevamente. Primera vez que veo una iglesia bautista convertirse así, con llanto. Yo pensaba ocurría eso en los pentecostales, ¿no? Pero la iglesia bautista igual pasó así. La hermana pasó, pero derramada en lágrimas, se convirtió esa persona. Bueno, las conversiones auténticas no necesariamente tienen que haber lágrimas. Por ejemplo, Lías no lloró, no hizo nada, se convirtió de manera serena. Tratados también, captar la atención por medio de una pregunta, comentario con implicancias para la vida espiritual, como la estábamos planteando anteriormente. ¿Para dónde va usted? Para el cielo. O ustedes son mentirosos, el eterno campeón. Yo sí que soy el eterno campeón. Ya esas son algunas preguntas o comentarios con implicancias para la vida espiritual. Así también son algunas estrategias que se pueden utilizar para la evangelización. En su iglesia, hermanos, ¿cuáles son los métodos que se han utilizado para la evangelización? Hermano Cristian.
nosotros siempre usamos los tratados para evangelizar, hermano. Muy bien. Los tratados, hermano Jaime. Entregamos tratados cuando, antes de predicar, entregamos tratados y ahí se entrega el mensaje. Perfecto, perfecto. Hermano Jaime, ¿cómo se hace por corral la No la, evangelización? sí, la predicación en la calle, pero yo soy partidario de ir innovando, renovando, buscar, siempre me gusta hacer buscar la fortaleza, la debilidad, eh, como un FODA que se denomina empresarialmente, Mm, y ver que a veces hay métodos que son muy repetitivos y que es bueno cambiarlo, renovando, pero no perdiendo el mensaje central que es la evangelización, para atraer, para que los jóvenes, principalmente los jóvenes, sean atraídos a predicar la palabra de alguna forma. Puede ser a través de un tratado, conversando, la predicación, a través de una alabanza, un canto, el golpe, el puerta a puerta, orar, o sea, como lo que decía usted, orar eh, para una necesidad puntual en un lugar determinado, o sea, que sea algo no tan rutinario, perfecto, cosa que variado, cada uno variado. de las personas pueda llamar la atención. No, a mí me gusta hacer de esta forma, me gusta hacerlo aquí, y cada uno se sienta atraído de una forma diferente de Perfecto, entiendo muy bien. Perfecto. Bueno, Henry, en Santa Rosa. Sí, la predicación al aire libre, sin duda alguna que es la principal. Sin embargo, también se está usando el puerta a puerta dentro de la misma predicación al aire libre. Perfecto. Y hay algunos hermanos que tienen, oiga, una bonita capacidad de hacerlo y creo que hay que implementar, como decía mi hermano que me antecedía, que buscar, digamos, un cambio, digamos, en las formas. El fondo sigue siendo el mismo. El evangelio no lo podemos cambiar, es el principio básico. Pero sí, esto está buenísimo. Tenemos que, sin duda alguna, que estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las películas. Hay películas muy buenas que compartir, como bien decíamos hace un rato atrás, con algunos amigos, con algunas personas que pueden requerir de algún tema en particular. Recuerdo, por ejemplo, una que es de un policía que finalmente llega a conocer al Señor por un drama que él sufre y tiene que ver, digamos, con la familia. Entonces, hay muchas cositas que se pueden ir ocupando. Y la verdad es que me enriquece muchísimo lo que estamos viendo ahora. Perfecto. Gracias, hermano. Hermano David Aravena, ¿cómo se evangeliza por Valdivia? ¿En su iglesia o en varias iglesias por allá? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, hermano David. Ya. Sí, acá lo que se ocupa bastante es la predicación al aire libre. Es lo que más se hace. Entonces acá mi pastor tiene varios campos, entonces por lo general cuando hay campaña evangelística, bueno, ahora el tema de la pandemia se mermó un poco, pero antes había un cuerpo que estaba encargado en la iglesia, sí o sí, cuando había una campaña en un lugar, eh, trabajaba la semana completa en el lugar y venía la campaña a final de la semana, y en la semana se trabajaba todo lo que evangelización en el lugar, se entregaban tratados, predicación a la calle. Entonces esa es la forma que tiene de trabajar por lo menos mi pastor y lo que nos ha enseñado. Correcto. Entonces siempre trabajar de esa manera. Perfecto, hermano David. Hermano Felipe, el último para finalizar. Nos faltó hermano Michel, pero hermano Felipe, en Purranque, ¿cómo se está evangelizando? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Eh, la manera que más se utiliza es la predicación al aire libre. Y si se da la ocasión, en algunas ocasiones es el tratado personal. Los mismos hermanos se les da la oportunidad de ir a predicar de manera personal. Perfecto, ya, muy bien. Tanto al aire libre como evangelismo personal, importante, importante. Sí. Hermano Michel, en la universidad hubo un grupo allá en Puerto Montt de evangelístico, ¿no? Predicando
Sé que había un grupo, ahí la recuerdo, en alguna... Sí, ahí. De hecho, por ejemplo, nosotros más lo vemos, yo lo veo más en realidad. Porque, por ejemplo, mi familia, la familia de mi esposa, tiene Ministerio de la Evangelización, entonces ellos tienen un grupo familiar que canta. Entonces, las diferentes iglesias, denominaciones, lo llaman para poder, yo creo que es un don que Dios le da y una característica que tienen una tonalidad, podríamos decir, en su voz de cómo hacerlo, es agradable al oído. Entonces, por ejemplo, en la iglesia metodista de aquí de Puerto Montt, de Aler, se la llaman para que vayan a cantar, hacen una campaña evangelística. Esto, por ejemplo, ellos lo han, hay unos hermanos que lo quieren llevar a Estados Unidos, otros a Argentina y todo eso. Y es por un tema de que como familia, mi suegro empezó eso, y toda la familia canta. De hecho, mi señora, sus dos hermanas cantan muy bien, y sus hermanos tocan instrumentos muy bien. Entonces tienen el grupo que es como evangelizar. Y ellos, por ejemplo, todos los sábados lo llaman, por ejemplo, generalmente la iglesia metodista lo llaman arte. O se hacen amigos y te dicen, hermano, ayúdeme, vamos a hacer una campaña, y la familia sale. Entonces esa es como la forma más general. Van a las plazas, por ejemplo, de Alerce, en Puerto Montt, ahora lo están invitando a Muchen. Entonces, gracias a Dios por ese lado, ellos, claro, tienen ese aporte por medio de la música. Ellos tienen todo un repertorio, y las alabanzas son alabanzas originales. Por el testimonio que tuvo mi cuñada, que tuvieron un accidente, Dios le ha entregado alabanza. Entonces mi señora, como es un poco más musical, esas mismas letras le ha colocado música. Entonces son alabanzas que ya, por ejemplo, tal vez sin querer, algunas veces algunos cantantes nunca se ha pensado, nunca lo han visto así. De hecho, ella se asombra de que iglesias la llamen para pedirle la letra y todo eso, pero no, en realidad ella siempre sabe que Dios le dio esas letras. Entonces, gracias a Dios, ese como la evangelización. De hecho, por ejemplo, yo termino de conversar acá y mi señora está abajo esperándome para que conversemos de lo mismo, la evangelización, que dijimos, cómo se hace, y por lo mismo, porque es un tema que ellos hacen diariamente, pues, y les gustaría obviamente siempre poder hacerlo de mejor manera. Eso. Muy bien, mis estimados hermanos. Perfecto, muchas gracias por sus intervenciones. Bien, estamos en la hora, entonces vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor para estar concluyendo. ¿Quién nos va a dirigir en la oración? Hermano Jaime, por favor, nos dirige la oración para estar concluyendo la clase de hoy día. Amén. Eterno Dios, te damos gracias por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar conectados a través de esta plataforma virtual para aprender de su palabra, aprender de la forma de llevar el mensaje evangelístico donde hay tanta necesidad, mi amado Señor. Que este aprendizaje podamos también nosotros, mi amado Señor, ponerlos por obra, enseñándoles a nuestros hermanos, a nuestras congregaciones, para que el reino de Dios se vaya expandiendo y el mensaje de salvación y de restauración puede llegar a aquella alma que está tan necesitada, mi amado Señor. Gracias por permitirme, mi amado Señor Jesucristo, que cada uno de los que integran este curso sean bendecidos, sus familias, como también a nuestro hermano Paulo y su familia. Gracias, mi amado Señor, por este tiempo. Gracias, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime.